Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de MyRobotronic. En esta ocasión analizaremos el circuito de condiciones de encendido y apagado de la sección de circuitos básicos para la categoría de control industrial utilizando el software KDesimu. Si no has visto los videos de condición de encendido y condición de apagado, te recomiendo verlos antes. Te dejaré los links en la descripción. Este circuito combina los beneficios de los dos circuitos anteriormente mencionados. En este ejemplo tenemos dos contactores, KM1 y KM2, en donde KM2 está condicionado en el encendido por KM1, debido a un contacto normalmente abierto de KM1 que se encuentra en la línea de corriente de la bobina del contactor KM2. Asimismo, el contactor KM1 estará condicionado en el apagado por KM2, debido a un contacto normalmente abierto de KM2 que se encuentra en paralelo al pulsador de apagado de KM1. Asimismo, cada contactor tiene su propia autoalimentación o memoria y una luz piloto que se encenderá cuando se haya accionado el contactor correspondiente. Debido a las dos condiciones presentes en este circuito, existirá una única secuencia de funcionamiento total si queremos encender ambos contactores. De manera que si queremos encender primero KM2, no lo podremos realizar ya que está condicionado por KM1. Así que lo primero que debemos hacer es encender KM1 con su pulsador de encendido S1. Una vez encendido KM1, se cumplirá la condición de encendido sobre KM2. De esta manera ya es posible encender KM2 con el pulsador S2. Sin embargo, se cerrará el contacto KM2 de la línea 2, lo cual implementará una condición de apagado sobre KM1. Así que no se podrá apagar si antes no se apaga KM2. Así que lo siguiente será accionar S4 para apagar KM2. Y una vez apagado, apagamos KM1 con el pulsador S3. Ahora sí, podemos simularlo. Empecemos intentando encender KM2 con el pulsador S2. Vemos que no se puede, ya que existe este contactor KM1 que se encuentra abierto. Así que primero debemos encender KM1 con el pulsador S1. Vemos cómo se memorizó y asimismo se encendió la luz piloto H1. Además, se cerró el contacto de la línea 3, permitiendo ahora sí el encendido de KM2, ya que se cumplió la condición de encendido. Ahora sí podemos encender KM2 con el pulsador S2. A su vez, se enciende la luz piloto H2. Este contactor también se autoalimentó por su contacto normalmente abierto de la línea 4. También vemos que se cerró el contacto de la línea 2, lo cual implementa una condición de apagado sobre KM1. Así que si queremos apagarlo con S3, no lo podemos hacer, ya que a pesar de que este contacto se abra, la corriente pasa por el contacto de KM2. Así que primero debemos apagar KM2 con el pulsador S4. Ahora que se abrió el contacto de KM2, ya es posible apagar KM1 con el pulsador S3. Asimismo se apagaron las luces piloto y se completó la secuencia de funcionamiento total. Sin embargo, podemos también activar KM1 y enseguida apagarlo sin necesidad de encender y apagar KM2. Por otro lado, si queremos encender ambos contactores, debemos realizar la secuencia completa. Encender KM1, encender KM2, apagar KM2 y apagar KM1. Ahora bien, analicemos los contactos de cada contactor. Empezando por KM1, el primer contacto que encontramos se encuentra en la línea 2. Este es el encargado de memorizar dicho contactor. Es normalmente abierto y por lo tanto su nombre es 1314. El segundo contacto que encontramos de KM1 también es normalmente abierto, así que su nombre será 2324. Este se encuentra en la línea 3 y es el encargado de implementar la condición de encendido sobre KM2.
Por último, en la línea 5 encontramos el contacto que enciende la luz piloto H1. Este también es normalmente abierto, así que su nombre es 3334. Haciendo lo mismo para KM2, el primer contacto que encontramos se encuentra en la línea 2, y este es el encargado de implementar la condición de apagado sobre KM1. Es normalmente abierto, así que su nombre es 1314. El segundo contacto de KM2 que encontramos se encuentra en la línea 4. Este es el encargado de memorizar a dicho contactor. Es normalmente abierto y su nombre es 2324. El último contacto que encontramos de KM2 es normalmente abierto y su nombre es 3334. Este es el encargado de encender la luz piloto H2 cuando se activa el contactor KM2. Y así damos por finalizado el análisis de este circuito. Si necesitas más información sobre este circuito de control, te invitamos a visitar nuestra página web www.myrobotronic.com y a seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos temas relacionados. Además, en la descripción de este video te dejaré los links de descarga de este circuito diseñado en KDeCimo. Si te gustó este video, puedes darle al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.